Entonces, recuerden, si ustedes van y le dicen a la gente de esta cooperativa, con la decisión óptima vas a ganar, no sé, 200.000 pesos, con eso no le han resuelto el problema de decisión. ¿De acuerdo? Porque en realidad le están diciendo cuánto puede ganar con la decisión óptima, pero no le están diciendo cuál es la decisión óptima. Y nuestro problema es encontrar cuál es esa decisión, no cuánto va a ganar. ¿De acuerdo? Cuánto va a ganar es una consecuencia de tomar la decisión óptima. Y para tomarla la tenemos que encontrar primero. Entonces, nosotros nos enfocamos siempre en los problemas de operativa, en encontrar la decisión óptima, ¿sí? En dar soporte a la toma de decisiones. Entonces, en este caso, si nosotros diéramos una respuesta de cuánto hay que producir solamente, no terminamos de responder el problema, ¿sí? Porque el problema de decisión tiene todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos kilos producimos? Si tuviéramos solamente 3 variables, por un lado, probablemente no podríamos contestar la parte de cuánto estamos gastando de insumo. Si usamos la parte de insumo, probablemente no podríamos contestar cuánta plata vamos a ganar. Pero resulta que podríamos plantear una variable que me ayude a definir todo esto junto, ¿sí? Porque recuerden que también, si yo agarro 1 kilo de alegría del monte, ¿cuánta materia prima de cada tipo? En este caso, alegría del monte, fíjense que tiene, está formada por té verde y yerba mate solamente, ¿no? Pero no nos dice cuánto tiene de cada uno. Nos da restricciones de que al menos el 40% tiene que ser de té verde, pero 50% también sería alegría del monte, 60% también sería alegría del monte, o sea, mientras tenga al menos el 40% y el resto yerba mate, podría ser una composición válida para este producto. Entonces, la proporción o la cantidad, digamos, cómo estamos armando la mezcla, es parte de la decisión. Y obviamente, teniendo en cuenta que el té verde tiene un costo y la yerba mate tiene otro, pero la alegría del monte se vende siempre a 50 pesos, si yo le pongo el 40% o el 50% o el 70% de té verde, obviamente está variando mi utilidad, porque estoy cambiando cómo es la composición, con lo cual estoy cambiando el costo de cada kilo de alegría del monte, pero el ingreso sigue siendo el mismo, entonces va cambiando la utilidad, con lo cual hay que optimizar también cuál es la mezcla que estamos haciendo. ¿Está claro? Por ello, efectivamente, la variable que me permitiría resolver todo esto junto sería una variable que sea x y j, que va a representar la cantidad de producto y construido con, o cantidad de producto y con mezcla J. Otra forma podría ser, por ahí les puede sonar, en realidad hay muchas formas de modelar esto, puede ser cantidad de insumo y aplicado a mezcla J. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos es válida. Siempre que seamos consistentes con las restricciones que vayamos poniendo. Donde I varía entre, habíamos dicho, I es el insumo, entonces puede ser mate, té o café, y J varía en alegría del monte, buena idea, y qué rico, le voy a poner C. ¿Está claro? Entonces, si decimos, por ejemplo, si decimos que tenemos la variable X, MA, ¿sí? Nos estamos refiriendo acá, bueno, vamos a ponerlo en minúscula, así es más práctico para verlo.
Si decimos XMA, será la cantidad de, acá, cantidad de kilogramos, me faltó, de insumo. ¿Sí? ¿Y qué más estaría faltando acá definir en la variable? En el mes. ¿De acuerdo? Fíjense que la variable especifica. ¿Qué es? Cantidad. ¿En qué se mide? ¿De quién se trata? ¿Y en qué periodo de tiempo está aplicado? ¿De acuerdo? Eso, revísenlo siempre. Siempre se tiene que poder identificar en qué se está midiendo, a qué periodo de tiempo se refiere y sobre qué estamos hablando. ¿Cantidad de qué? Entonces, XMA sería cantidad de kilogramos de mate aplicado a fabricar la mezcla Alegría del Monte. En el mes. Bien, ¿alguna duda con eso? ¿Quedó claro? Como les digo, podría estar al revés, digamos, cantidad de Alegría de Monte que vamos a fabricar con insumo mate. ¿De acuerdo? Mientras seamos consistentes, eso está bien. Entonces, con esa variable ya podemos empezar a trabajar. Podríamos agregar las otras variables, pero en realidad no hacen falta porque el problema especifica que cada mezcla se produce íntegramente a partir de los otros tres insumos. ¿Sí? Con lo cual, yo podría tener una variable que sea X sub A, que sea la cantidad de kilogramos de Alegría del Monte que voy a fabricar. Pero también podría decir que XMA más XMT, ¿sí? Todo eso junto me está diciendo cuántos kilogramos perdón, acá X sería TA. Acá estoy diciendo todo el mate que voy a usar para fabricar Alegría del Monte, más todo el té que voy a usar para fabricar Alegría del Monte, ¿sí? Que son los dos únicos insumos porque no lleva café. Fíjense que dice que tiene por lo menos 40% de té y el resto yerba mate. Entonces, acá sabemos que no va a existir la combinación excepto la combinación CA. ¿De acuerdo? Excepto X y J, CA. Bien. Entonces, a partir de ahí, y esas variables, les dejo un ratito, ¿sí? Vayan tratando de plantear cómo sería la función objetivo. ¿De acuerdo? Tengan presente que acá es como que les queda una tabla de este tipo, donde ustedes tienen insumo M, T y C, y de este lado tienen A, B y C. Y acá tienen XMA, XMB, XMC, y acá tendrían XTA, y acá no tienen nada. Y entonces, si ustedes quieren saber cuánto producen de A, es la suma de estas variables. Si quieren saber cuánto producen de B, sería la suma de estas variables, ¿no? Acá sería XTB, y acá sería XCB. Entonces, si quiero saber cuánto producto B estoy fabricando, simplemente sumo así. Y si quiero saber
cuánto mate voy a usar, sumo así por fila. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les doy un ratito, vayan escribiendo cómo es la función objetivo. Recuerden que el problema es de maximización. Y recuerden que es de la utilidad, con lo cual tienen que sumar todo lo que ganan menos todo lo que gastan. Vayan tratando de escribirlo ustedes, hagan el esfuerzo porque es muy importante que hagan la práctica de pensar cómo usan las variables y todo eso. Muy bien, ¿hubo alguna duda respecto a cómo construir esta función objetivo? Entonces, vamos a ir construyéndola. Sabemos que es maximizar Z. Y lo primero sería calcular cuánta plata vamos a ganar, cuánta plata entra. Entonces sabemos que ganamos 50 pesos por cada kilogramo de alegría del monte. 50 pesos. ¿Y cuánto es el total de kilos de alegría del monte que vamos a fabricar? Sería XMA más XTA. ¿De acuerdo? Serían la suma de estas variables. Más. Nos dicen que debe estar, que por otro lado, buena idea, se vende a 60 pesos. Entonces, 60 pesos por, y lo que vamos a fabricar de buena idea es la suma de estas variables, o sea, todo el mate que usamos para buena idea, más todo el té que usamos para buena idea, más todo el café que usamos para buena idea. Entonces es XMB más XTB más XCB. Y después le sumamos lo que ganamos por la mezcla Qué Rico, que es de 80 pesos. Entonces 80 por XMC más XTC más XCC. Y ahí hemos calculado cuánto es lo que entra, ¿sí?, de plata por los kilogramos que hemos fabricado. Pero resulta que en el problema nos aclaran que hay costos por cada insumo que tenemos de materia prima. Entonces, le vamos a restar acá el costo que tenemos, y es de... Acá preguntan si conviene restarle el costo al precio de venta de cada producto. Lo que pasa es que, fíjate, está bien la pregunta, lo que pasa es que acá, fíjate que vos sabés que por alegría del monte ganás 50 pesos, ¿no?
Pero resulta que Alegría del Monte tiene mate y tiene té. Entonces, vos no le podés restar a los 50 el costo que tenés, porque en realidad este 50 está aplicado al total de Alegría del Monte, Alegría del Monte, y no al total del mate. O sea, vos sabés que hay un costo para el mate específico y un costo para el té que es distinto. ¿Sí? Entonces, no lo deberías mezclar en la misma expresión. Lo que sí podrías hacer es, a ver, déjame avanzar un poquito con esto, y mirá, vamos a restarle cuánto nos cuesta el mate, ¿no? El mate cuesta 10 pesos por kilo, según el problema. ¿Y cuánto mate estamos gastando? Todo esto. Entonces acá tendríamos XMA más XMB más XMC. No me olvido de tu pregunta, Lucas, ¿sí? Pero va a ser más fácil explicarla cuando terminemos la función objetiva. Menos 15 pesos, que nos va a salir acá pongo el asterisco como sustituto del producto, ¿no? 15 pesos nos sale cada kilogramo de té. Y resulta que el té, el total de té que voy a gastar es todo lo que uso para el producto A, más todo lo que use de té para el producto B, más todo lo que use de té para el producto C. Entonces ahí metemos. Acá sería XTA más XTB más XTC. Y finalmente vamos a restar los 25 pesos que nos cuesta cada kilogramo de café por el total que usamos de café, que en realidad se usa solamente para los productos B y C. Entonces será XCB más XCC. ¿De acuerdo? Hecho esto, ahí estaría la función objetivo, ¿no? Ahí queda claro. No sé qué está. Ahí queda la función objetivo, ¿no? Lo que se podría hacer de acá, si quieren, digamos, es distribuir este 50 sobre, o sea, distribuir el producto este sobre la suma, ¿no? Me quedaría 50 XMA más 50 XTA. Distribuir este 60 sobre la suma, y me quedarían tres términos, 60 XMB más 60 XTB más 60 XCB. Y hacer lo mismo en cada caso. Y como acá tengo 50, me quedaría 50 por XMA, y al distribuir este menos 10 me quedaría menos 10 por XMA, a esos términos, ¿sí?, los podría juntar y me quedaría más 40 XMA en la nueva función objetivo. ¿De acuerdo? Eso sí lo podría hacer. Y bueno, en realidad, si quisiera armar un simplex grandote con estas 8 variables, no me quedaría otra que hacer eso, efectivamente. A este problema no lo vamos a resolver por simplex, pero si quisiéramos, porque esta forma no la podemos llevar así, es equivalente, pero no la podemos llevar a simplex. En simplex necesitamos tener el vector C y el vector X, entonces necesitaríamos que haya una sola variable XMA, y su coeficiente efectivamente quedaría 50 menos 10, 40. ¿No? Acá pregunta Juan, ¿podríamos poner variables totales en vez de cada uno en la función objetivo? Sí, podrías hacerlo, pero te tendrías que asegurar de que esas variables estén conectadas con estas decisiones. Porque de cuánto insumo vas a utilizar para cada producto. ¿De acuerdo? A ver, te lo digo de otra manera. Esto está bien, ¿no?
vos fíjate que podrías poner 50 por XA más 60 por XB más 80 por XC menos 10 por XM menos 15 por XT menos 25 por XC de café. Esto sería, le vamos a llamar XF, que sería cantidad de café total. ¿Podés hacerlo? Sí, podés hacerlo a eso, podés hacerlo, pero no deja de ser necesario que tengas tu variable X sub IJ. Eso lo vas a tener que seguir teniendo, porque aún aunque mágicamente consigas el valor de XA, XB y XC, y XM, XT y XF, necesitas variables que te representen cuánto insumo usás en cada producto, porque es parte de la decisión. La decisión no se agota en cuánto tengo que fabricar y cuánto me voy a gastar. La decisión necesita también establecer qué forma van a tener las mezclas. Y con estas solas variables no lo podés hacer. Entonces, esto lo voy a dejar acá. Esto está incompleto. ¿Por qué? Porque en algún lugar hay que relacionar estas variables. Y se puede hacer a través de relacionar estas variables mediante X sub IJ. Se puede hacer. No estaría mal si lo empezás hacia el problema, pero ojo, igual vas a necesitar la variable X y J. Yo estoy planteándolo así, después les muestro cómo lo podemos plantear de la otra forma. ¿Sí? Van a ver que es más o menos lo mismo. Este en realidad es un planteo más corto el que estamos siguiendo, un poco más complicado nomás de seguir, pero es más corto. Entonces, siguiendo con nuestro planteo del modelo, lo voy a sacar, es otro, se vea por ahora. Tenemos estas restricciones, ¿no? Entonces decimos, está claro cómo funciona la función objetivo acá. Ahora necesitamos plantear las restricciones. Las restricciones nos decían, bueno, están las más evidentes. Vamos a ir primero a las más evidentes. Las más evidentes, ¿cuáles son? Acá nos dice, idealmente sería bueno que las planteen según cómo van apareciendo en el problema, pero eso, bueno, eso es lo que quisiera ver en el parcial. No hay ningún orden en el que las tengan que plantear, no afecta el orden en el que las planteen, ¿sí? Nada más le hacen más fácil la vida al profe cuando las corrija, porque probablemente el profe las va a ir esperando en el orden en el que aparecen en el problema. Nada más, pero acá lo vamos a ir ordenando de manera que nos sea más fácil de ir entendiendo el problema. Nos dice que hay 4.000 kilogramos de yerba mate. Entonces, sabemos que hay una cantidad, lo voy a escribir así con palabras ahora, hay una cantidad de mate utilizado, y esa cantidad es menor o igual al mate disponible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos cuánto mate hay disponible? Yo creo que está clarísimo, ¿no? Que la cantidad de mate que vamos a usar tiene que ser menor o igual al mate disponible. El mate disponible es 4.000. ¿Cómo calculamos el mate utilizado? Bueno, lo tenemos ahí. Es esta cantidad, ¿no? Mate utilizado era el total de mate que uso para el producto A, más el total de mate que uso para el producto B, más el total de mate que uso para el producto C. Esta fila de acá. Entonces, esa cantidad no puede superar los 4.000. ¿Está claro esto? Bien. Para el T pasa lo mismo. La cantidad de T que vamos a utilizar no puede superar los 2.500 kilogramos que tenemos disponibles, y la cantidad de café que vamos a utilizar no puede superar los 2.500 kilogramos que tenemos disponibles. Esto es mate .
Esto es té disponible. Y esto es café disponible. ¿De acuerdo? Lógicamente, si lo planteamos de esta otra manera, habría que haber puesto acá, bueno, lo vamos a seguir después, pero acá era simplemente que poner que XM menor que 4000, menor o igual, XT menor o igual que 2500 y así. Ahora, ya están las disponibilidades, pero esto que estamos planteando me asegura que no voy a gastar más insumo del que tengo disponible, pero no asegura estas proporciones que me están pidiendo. Entonces, fíjense, para Alegría del Monte nos están diciendo que para Alegría del Monte dice que la Alegría del Monte debe estar formado por al menos el 40% de té verde, ¿no? Y el resto de yerba mate. Entonces, este tipo de restricciones son muy comunes, que determinado producto sea al menos el tanto por ciento. ¿Cómo se puede plantear? Bueno, hay varias formas. La más natural es decir, ¿cuánto es el 40% del total? ¿Cuál es el 40% del total de Alegría del Monte que fabrico? Es 0,40 por XMA más XTA, ¿de acuerdo? Esta suma me dice cuántos kilogramos de producto A tengo, y multiplicado por 0,40 me dice cuántos kilogramos son el 40% del total. Entonces, yo sé que el total de té que utilice tiene que ser, el total de kilogramos de té que haya en la mezcla tiene que ser mayor o igual que el 40% del total de la mezcla. Esto solamente me dice cuánto té estoy gastando en el producto A, y esto me dice cuánto producto A tengo. Entonces, el 40% del total del producto me dice cuántos kilogramos son el 40% del producto A. Y la restricción completa me dice que el té que utilice para el producto A es mayor o igual que el 40% del total. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, hable ahora porque el resto de las restricciones son del mismo tipo. ¿Sí? Entonces, esto es el total de producto A, 40% es del total. Entonces, imagínense que vamos a hacer 100 kilogramos. Imagínense que, por ejemplo, acá tenemos 50 kilos de mate y 50 kilos de té. Entonces, vamos a hacer 100 kilos de producto A. 100 kilos de producto A por 0,40 me dan el 40% del total de producto A que tengo, que son 40 kilos. ¿De acuerdo? O sea, 100 kilos de producto A, pero como quiero saber cuánto es el 40%, lo multiplico por 0,40 y me dice que son 40 kilos lo que representa el 40% del total del producto. Y como habíamos dicho que eran 50 y 50, acá tendré 50. Entonces, 50 kilogramos de té para el producto A es mayor o igual que los 40 que representan el 40% del total. Entonces, esa proporción, 50 y 50 kilos, está respetando esa proporción que me están pidiendo de que al menos el 40% sea del producto A, de té. Entonces, esa proporción 50 y 50 sería una solución factible. ¿De acuerdo? Sería algún punto dentro de la región factible. Podría haber puntos que tengan esa combinación. Ahora, si por ejemplo yo dijese que voy a tener 90 kilogramos de mate y 10 kilogramos de té,
fíjense que suma 100 también. 100 por 40 me dice que al menos tendría que tener 40 kilogramos de té, pero resulta que solo tengo 10. Entonces, no cumple con la restricción de que 10 sea mayor o igual que 40. Entonces, esa combinación queda fuera de la región factible y no sería un punto que Simplex podría llegar a explorar. ¿Está claro? ¿Alguna duda con esto? Bueno, entonces, para este caso dice que debe mezclar al menos 10% de cada insumo, entonces finalmente la mezcla energizante, qué rico. Acá dice que para el buena idea se debe mezclar al menos el 10% de cada insumo, entonces, buena idea es todo esto, ¿no? Y nos están pidiendo que al menos haya el 10%, entonces, XMB es mayor o igual a esa cantidad. ¿De acuerdo? O sea, el total de mate que utilizo para la mezcla B es mayor o igual que el 10% del total de producto B que estoy fabricando. Y esta misma lógica la tenemos que usar para el té y para el café, porque para cada insumo del producto B, fíjense que me está diciendo al menos 10% de cada uno de los insumos. Pero además aclara que la cantidad de café no debería ser mayor al 20% del total. Entonces, el café usado para B es mayor o igual que el 10%, pero también tengo que cuidar que el café usado para B no sea mayor, o sea, sea menor o igual que el 20% del total de producto B. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Finalmente la mezcla energizante, qué rico, se vende a 80 pesos el kilogramo y se obtiene con una combinación de 3 insumos, asegurando que la cantidad de café sea siempre superior al 30% y la de té menor al 5%. O sea, para la última mezcla, la del producto C, sabemos que la cantidad de café para el producto C es siempre superior al 30% del total de producto C, o sea, todo el mate para C, más todo el té para C, más todo el café para C. Entonces, con esa restricción, resuelvo que el café usado para el producto C sea mayor del 30% de la mezcla, y el de té debe ser menor al 5%, entonces el total de té usado para la mezcla C es menor o igual que el 5% de el total de producto C que voy a estar fabricando, que es esa suma. Y con eso tenemos todas las mezclas. ¿Quedó claro, gente? ¿Alguna duda? Coméntenlo, pueden comentarlo por micrófono, por el chat. Acá dicen, la última no debería ser menor o igual que 0,05 en vez de menor o igual. No entiendo, o sea, XTC es menor o igual que 0,05, efectivamente está así. Te dice, No, en realidad la pregunta iba porque dice que tiene que ser que la de T menor a 0,5 y no dice al menor o igual a 0,5, por eso preguntaba, no sé si es lo mismo o no. a ver, asegurando que la cantidad de café sea siempre superior al 30%,
y la de T menor al 5%. Acá hay un... Está bien la pregunta, bien, gracias. Acá hay un error en el enunciado, porque siempre... A ver, y la de T verde menor al 5%. Sí, mirá. No hay, en programación lineal, no hay restricciones de menor o de mayor. ¿De acuerdo? Siempre es de menor igual o de mayor igual. ¿De acuerdo? O sea, no está la posibilidad de poner menor o mayor. ¿Sí? Sí o sí las restricciones tienen que ser de igual, mayor igual o menor igual. Acá efectivamente está diciendo que la de T verde debe ser menor, y acá dice que siempre debe ser superior, pero en realidad se refiere a que al menos el 30% o más, y acá como máximo el 5%. ¿De acuerdo? Hay un micrófono abierto. ¿Por qué hice la restricción número 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque dice ¿es esta? Porque nos dice que para el producto B, dice, por otro lado, buena idea se vende a 60 pesos por kilogramo y sale de mezclar al menos el 10% de cada